Amén. En este pasaje estamos hablando de quién? De Jesús y de un hombre que vino con él y el Señor tuvo una conversación con él. Diga conmigo, Nicodemo. Entonces respondió Jesús y le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, para que usted pueda ver el reino de Dios, necesita nacer de nuevo. Porque hay gente que se pregunta, pues ¿qué hacen tanto los hermanos allí reunidos cada domingo? Estuvieron el día de hoy todo el día y ahora otra vez ahí están reunidos. La gente no puede ver el reino de Dios porque no ha nacido de nuevo. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo, entonces sí puede ver el reino de Dios. Y yo creo que los que estamos aquí podemos ver el reino de Dios. Aleluya. Porque hemos nacido de nuevo por el Señor. Nicodemo le dijo, ahí está el otro personaje. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo, está el otro personaje. Estamos hablando entonces de Jesús y de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo no entendió a Jesús lo que él estaba diciendo. ¿Cómo es posible que alguien siendo viejo vuelva a nacer? ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús, hermano, le dice, de cierto, si ustedes se dan cuenta, las dos expresiones de Jesús, las dos veces que le dice, es necesario nacer de nuevo, el Señor le dice, de cierto. Y por segunda vez el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y del Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Algo más claro todavía. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El fariseo, hermanos, Nicodemo era uno de los principales de los judíos. Él era fariseo y no era cualquier fariseo. Dice la Biblia que era uno de los principales judíos. En el capítulo 1, hermanos, de Juan, si usted lee el capítulo 1 de Juan, usted se da cuenta que los fariseos enviaban, hermanos, a los sacerdotes y a los levitas a interrogar a Juan el Bautista. Y ahí nos damos cuenta que si los fariseos, hermanos, enviaban a sacerdotes y levitas a interrogar a Juan el Bautista, nosotros nos damos cuenta que es obvio que a Jesús, antes de ir Nicodemo, uno de los principales judíos, seguramente también había enviado a sacerdotes y a levitas a preguntarle, a cuestionarle a Jesús. Y ahí nos damos cuenta, hermanos. Pero, ¿por qué tanta cuestión? ¿Por qué tanta interrogación de los fariseos a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué Nicodemo va e interroga a Jesús? Porque ellos, hermanos, como eran sacerdotes, eran levitas, eran fariseos, eran religiosos, iban y preguntaban y cuestionaban a Jesús para ver si había algún error en las palabras que él decía. Pero Cristo, hermanos, nunca cometió un error. Ni cuando iban los sacerdotes, ni cuando iban los levitas. Entonces dijo el fariseo, dijo Nicodemo, pues voy a ir yo directamente a ver si es verdad que no hay error en sus palabras. Y va directamente uno de los principales judíos. Y va de noche y le pregunta a Jesús e interroga a Jesús. Pero veamos con qué actitud va Nicodemo con Jesús. ¿Cuál es la actitud de Nicodemo? ¿Cuál es la actitud de este fariseo? Porque nos damos cuenta que los fariseos, hermanos, se fijan en cosas pequeñas y no ven la gloria, la majestad, el poderío, la misericordia, la bondad, como Dios ha sido bueno. Los milagros, las señales y los prodigios que Jesús hacía. Pero querían ver si él cometía un pequeño error para de ahí agarrarse y acusarlo. Y veamos cuál es la actitud de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, fíjense las palabras,
Pareciera como que el fariseo quiere ir a aprender. Pero nos damos cuenta que el fariseo nunca viene a la iglesia a querer aprender. El fariseo viene y está apuntando los errores que el hermano Isaac está cometiendo. No, y el hermano Isaac dijo esto y está mal, y aquí está la Biblia. Y ahí está, atento, a ver qué otro error comete. Y aquí está mal. Y lo peor del caso es que no vienen ni me lo dicen a mí, van y se lo dicen a otra gente. Así es el fariseo. Y Nicodemo pareciera que fue a Jesús para aprender de él. Y le dice, rabí. Le dice, maestro. Sabemos que has venido de Dios. Que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él. Pero Jesús, como siendo Dios manifestado en carne, él sabía los pensamientos. Escuchaba las palabras de Nicodemo, pero él sabía lo que había. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto, hermanos? Porque en el capítulo 2 de Juan, el versículo 23 y el versículo 24, el Señor, hermanos, se da cuenta que muchos creían en su nombre. Muchos creían en su nombre. Pero de esos muchos que creían en su nombre, creían porque miraban, veían señales. Veían lo que Jesús hacía. Pero Jesús mismo, dice, el versículo 24 del capítulo 2, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Entonces, si el Señor no confiaba en ellos, es porque sabía que las palabras que salían de ellos no eran del todo buenas. Sabía Jesús que había una mala intención. Y Nicodemo, hermanos, va. Y pareciera que Nicodemo, el fariseo, uno de los principales, es decir, si Nicodemo era fariseo y era uno de los principales, es porque él conocía las escrituras. Y va y le dice estas cosas a Jesús, como queriendo aprender de él. Y Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí nos damos cuenta que Nicodemo no miraba el reino de Dios. Acuérdense que el evangelio, tanto Juan como Jesús, hermanos, ellos empezaron su ministerio arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este fariseo, Nicodemo, hermanos, no miraba la gloria de Dios. Él decía, sabemos. Pero Jesús sabía que él no había nacido de nuevo. Y sus palabras eran falsas. Él no conocía. Él no miraba. Él no veía el reino de Dios. Por eso Jesús le contesta y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso que tú me estás diciendo solamente me estás dando por el lado. ¿Se da cuenta de la intención? Va con una actitud, pero la intención es otra. Pero Nicodemo, como Jesús, no solamente es el filósofo de filósofos. Él no solamente es el maestro de maestros. Él es el rey de reyes y señor de señores. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. Nicodemo, hermano, se metió en aprieto con Jesús. ¿Y ahora cómo está esto de este asunto? De nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre viejo puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se imagina, hermanos, un hombre fariseo, un hombre estudiado, que conocía las escrituras, conocía la ley, los decretos, los estatutos? No conocía quién estaba delante de él. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús le dio, hermanos, dos condiciones para entrar al reino de los cielos. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Todo lo que nace
nace del agua, hermanos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Y todo lo que nace, hermanos, del agua, da vida, gloria al Señor Jesucristo. En el Génesis nos damos cuenta, si nosotros estudiamos la Biblia a detalle, el capítulo 1 de Génesis nos habla, hermanos, acerca de que el mundo estaba lleno de agua. Si usted lee versículo por versículo, el versículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, usted se dará cuenta, hermanos, que el mundo en el cual usted y yo vivimos estaba envuelto en agua. Y la Biblia dice, hermanos, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. Algo tenemos que entender, hermanos. Estaba el agua y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se dan cuenta, hermanos, que desde el principio todos los profetas, todos los patriarcas hablan de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Había agua. Este mundo estaba envuelto, estaba lleno de agua, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vea, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Esto quiere decir que el fariseo sabía. Esto quiere decir que nosotros también sabemos. El que no quiera creer es diferente, pero tú sabes. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Génesis capítulo 1. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Aleluya. Ahora, ¿por qué en esta tierra? ¿Por qué vamos al Valle de Guadalupe y hay tantos frutos, tanto sembradío? ¿Por qué vamos a San Quintín y por qué hay tantos frutos, tanta siembra? Porque antes, hermanos, de que la tierra estuviera seca, hubo agua abundante, gloria al Señor, y sobre esa agua estaba el Espíritu de Dios, aleluya. Hermanos, y donde hay agua y hay Espíritu de Dios, hay vida, gloria al Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Es necesario entender lo que dice Génesis capítulo 1, porque es importante para poder entender, hermanos, el nacer de nuevo del agua y del Espíritu. La tierra, hermanos, estaba sumergida en agua. Esta tierra en la cual tú y yo vivimos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre esas aguas. Y ahora nos damos cuenta, hermanos, que en todas las partes del mundo hay fruto, hay vida. Y Cristóbal Colón se asombró porque aquí había seres humanos. Pues claro, porque así como en España, como en Europa, aquí también estuvo el agua y estuvo el Espíritu de Dios. Amén. Ocupamos ser sumergidos en el agua y en el Espíritu para tener vida, para poder ver el reino de Dios y para poder entrar en el reino de Dios. Nos damos cuenta cuán importante es ser bautizados en agua, hermanos, y en el Espíritu para poder ver y poder entrar en el reino de los cielos. Rápidamente nos damos cuenta, hermanos, de algunas cosas en la lectura bíblica. En la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios purificó, hermanos, la tierra. Dios purificó, hermanos, este mundo. Y dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra. Era mucha.
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso dice el versículo 5 del capítulo 6. Es decir, el mundo, hermanos, la gente solamente pensaba, tenían pensamientos de mal. Y no solamente que un día estaban pensando cosas malas y 3, 4 días, no, de continuo solamente el mal. Los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. El versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, gloria al Señor, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, gloria al Señor. Es decir, el mundo, hermanos, la tierra estaba corrompida, gloria al Señor. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace Dios? Para poder purificarla, para poder santificarla. ¿Se acuerdan del diluvio? El Señor purificó la tierra con agua. Dice el versículo 17: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y el Señor purificó la tierra con agua. Con el agua del diluvio el Señor purificó el mundo. La tierra es purificada por el agua. Pero no solamente la tierra. Ahora en 1 Corintios, hermanos, el apóstol Pablo recuerda lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando de Moisés, y todo ese pueblo que salió de Egipto. Y dice aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, es decir, aquellos que fundaron Israel, las 12 tribus y la descendencia de cada tribu que creció ahí en Egipto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, dice, todos los hijos de Israel, todos, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, el pueblo venía de un lugar lleno de pecado, de idolatría, y fueron purificados en la nube y en el mar. Pero qué hermoso, hermanos, y qué glorioso. Yo quisiera preguntarle a usted: ¿en qué nombre se bautizaron estos israelitas? Sorprendente, hermano, lo que la Biblia dice. Porque nosotros predicamos del bautismo muchas veces y decimos: los judíos se bautizaron en el nombre de Jesús, los samaritanos en el nombre de Jesús, los gentiles en el nombre de Jesús, el apóstol Pablo en el nombre de Jesús, los discípulos de Juan se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. Pero nos damos cuenta de lo glorioso aquí. Yo no sé si usted lo crea, pero vean lo que dice la Biblia. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, agua. Porque bebían de la roca espiritual. Escuche, vivían, hermanos, comían, bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Gloria al Señor. El mundo, la tierra es purificada por el agua. Los israelitas, hermanos, son purificados por el agua. Y la iglesia, hermanos, ¿cómo vamos a ser purificados? Diga conmigo: en agua y en espíritu. Dice Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, gloria al Señor. No cualquier iglesia, sino una iglesia gloriosa, gloria al Señor, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, la iglesia, hermano, es santa. ¿Por qué?
por el bautismo en agua y por la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fíjense, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque muchas veces creemos que somos salvos por obras. No. Las obras las hacemos por agradecimiento, porque ya somos salvos. Nos salvó, dice, por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice el texto, hermanos, de la Gran Comisión en Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. El que creyere, dice. Por eso se predicó el Evangelio en Jerusalén, en Israel. Pero también se está predicando en este mundo, en esta parte del mundo, aquí en México. El que creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, hermanos, para que usted pueda ser salvo, para que usted pueda ver el reino de Dios, para que usted pueda entrar en el reino de Dios, necesita ser bautizado. Necesita creer y ser bautizado. Mas el que no creyere será condenado. Vinimos a este mundo, ¿va? Aquí hay varias mamás. Varias mamás. Cuando la mamá sale embarazada, ese feto ¿dónde está? En agua. ¿Se da cuenta, hermanos? Para poder dar vida se necesita agua. Y la madre tiene ese niño por 9 meses en su vientre, en una bolsa con agua. El niño está cubierto de agua, por todas partes hay agua. Y cuando va a la luz, gloria a Dios. Hablamos, hermanos, del bautismo y hablamos del sacrificio de Jesús. Hablamos de los diezmos y de las ofrendas y hablamos del sacrificio de Jesús. Hablamos de la cena del Señor y hablamos del sacrificio de Jesús. Por naturaleza todos debemos de creer en eso. Gloria a Dios. Hablamos de un nacimiento de un bebé y nos recordamos del sacrificio de Jesús. ¿O no sufren las madres cuando tienen un bebé? Cuando dan vida, antes de dar a luz, vienen los dolores. Antes de que tú y yo tuviéramos vida abundante en Cristo, Él tuvo que sufrir en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Dios. Y dice San Juan capítulo 16, versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y cuando ese niño nace, recibe el Espíritu, el aliento que Dios da. ¿Se da cuenta? Para que ese niño tenga vida, necesita agua y necesita espíritu. Gloria al Señor Jesús. El significado del bautismo todos sabemos que significa ¿qué? Vida. Renacer. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y etimológicamente significa sumergir, zambullir. La palabra bautismo significa zambullir. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos sumergidos. Por eso el bautismo es necesario que sea por inmersión, que todo nuestro cuerpo se sumerja en las aguas. Y dice aquí el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí, muerte. Cristo, hermanos, cuando Él murió fue sepultado, pero Cristo no se quedó en la tumba. Amén. Cristo resucitó, gloria al Señor. Y cuando nosotros somos bautizados, el bautista, el pastor, no nos deja ahí adentro, sino que salimos, gloria al Señor. Resucitamos en una vida nueva, gloria al Señor. Por eso usted y yo, cuando somos bautizados, es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Es necesario ser bautizados en agua y es necesario ser llenos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que el Señor nos dé vida y podamos ver el reino de Dios y podamos entrar al reino de los cielos. No sé cómo vaya con el tiempo, pero voy a continuar. ¿Quién se debe de bautizar? El que crea. Amén, todos. De hecho, todos. Todos debemos bautizarnos. Dice Marcos 16, dice: el que creyere, dice, y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, para que todos sean salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí entramos todos, el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para poder entrar al reino de Dios, todos necesitamos ser bautizados en agua y en el Espíritu. Alguien puede decir: es que yo creo, pero no me quiero bautizar. Entonces el bautismo es para los que quieren. No. Dice Hechos 22:16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo. Pablo, hermanos, era otro fariseo, era otro Nicodemo, pero como Pablo tuvo un encuentro con Jesús, Pablo creyó en Jesús. Y le dice Ananías a Pablo: ahora pues, ya que creíste, ya que te arrepentiste, te convertiste, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el bautismo es para todos los que creen y todos los que quieran ser perdonados, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice Lucas capítulo 24:47: y que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces nuestra predicación es la misma que se predicó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y también aquí en México estamos predicando este evangelio, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y Hechos capítulo 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién, hermanos? Jesucristo. De ese que Nicodemo no reconoció. Voy a ver qué tal, y le voy a hacer como que quiero aprender de él. Pero Jesús lo conocía, y él sabía: ¿sabes qué? Tú todavía no has nacido de nuevo. Crees que ya naciste de nuevo, pero no has nacido de nuevo. Pues no supo contestar. ¿Te das cuenta, Nicodemo, que no sabes? No pudiste contestar, no has nacido de nuevo. Y así hay muchos religiosos, muchos fariseos que no han nacido de nuevo. Pero aquí la palabra de Dios dice: de este dan testimonio, de Jesús. ¿Quién da testimonio? Todos los profetas. Sí, hermano, no solamente Isaías, todos los profetas dan testimonio de Jesús. Hasta Moisés da testimonio de Jesús. Nos damos cuenta ahí cuando son bautizados en la nube y en el mar, pero también cuando estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, el capítulo 1, versículo 1 en adelante de Génesis. Ahí está hablando de Cristo. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, en Cristo, en Jesús,
recibirán perdón de pecados por su nombre. Tal vez alguien dice, no, yo no me quiero bautizar porque yo no siento que vive en pecado. Pero necesitas creer. No solamente son obras, necesitas creer. Alguien pudo haber recibido el Espíritu Santo sin ser bautizado. No, yo no lo ocupo porque ya tengo el Espíritu Santo. Todos necesitamos creer y ser bautizados. El que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Es necesario, de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y dice Hechos capítulo 10, versículos 47 al 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Es decir, el Espíritu Santo, el bautismo en agua en el nombre de Jesús es también para los que han recibido el Espíritu Santo. Es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Es necesario, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo no voy a entrar? Pues si tengo el Espíritu Santo. Necesita ser sumergido en agua. Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Yo no sé si alguien se está preguntando, si me bauticé en otra iglesia y me bautizaron en los pronombres y no en el nombre, ¿es necesario bautizarme? O cuando era niño, mis padres me llevaron a la iglesia tradicional y allí me bautizaron. ¿Es necesario bautizarme? Y la respuesta la tenemos en la Biblia. Ahorita leímos un pasaje en el capítulo 10 donde Pedro bautizó a personas que habían recibido el Espíritu Santo. Porque es necesario nacer del Espíritu, pero también es necesario nacer de agua. Y Pedro los bautizó. Pero aquí en el capítulo 19 nos damos cuenta que había personas que habían sido bautizados en agua. Por eso alguien se preguntará, pero si yo ya me bauticé, ¿es necesario bautizarme en agua en el nombre de Jesús? Y aquí está la respuesta en Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Creyeron, pero no habían sido bautizados ni en agua ni en el Espíritu. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Fíjense, creyeron en el mensaje de Juan y se bautizaron en el bautismo de Juan. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, por eso nosotros aquí preguntamos lo mismo que preguntó el apóstol Pablo. Le preguntamos a todos los que estamos aquí, ¿en qué pues fuiste bautizados? No por el bautismo de Juan, no pues en los títulos, no pues cuando era niño, no pues en iglesia, que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dice el apóstol Pablo, ellos le contestaron a Pablo en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que sí se bautizaron en agua? Pero no en el que da vida.
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, que era necesario creer en Jesús el Cristo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces sí me puedo bautizar, pastor. Claro que se puede bautizar, es necesario. Si usted ya se bautizó cuando era niño, pero no es el bautismo en el nombre de Jesús, ni tampoco lo sumergieron, usted necesita ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos de Juan el Bautista fueron bautizados, sí, se metieron al agua, fueron sumergidos, pero no se les invocó el nombre de Jesús. Y ellos fueron bautizados ahora por el apóstol Pablo. Los bautizó Juan, pero no era el bautismo que correspondía, el que traía salvación, era para arrepentimiento, para que creyese en Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Te voy a invitar a que se pongan. Gloria a Dios. Quiero preguntar, quiero conectarme con ustedes esta tarde. ¿Qué impide que seas bautizado? Muchos de los que estamos aquí ya hemos sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. Pero algunos o muchos no han sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. Y aquí está la pregunta. ¿Qué te impide ser bautizado en agua en el nombre de Jesús? ¿Qué te impide? Podemos nosotros cuestionarnos muchas cosas, pero lo único que se necesita para ser bautizado es creer a este mensaje. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en Hechos, hermanos, el capítulo 8, el versículo 37 dice: y yendo por el camino, llegaron, versículo 36, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, fíjese, al revés. Yo aquí a usted le estoy preguntando, ¿qué impide que usted sea bautizado? Aquí era el eunuco preguntándole a Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? Alguien puede hacer la misma pregunta. Pastor, a mí no me pregunte, mejor yo le pregunto a usted, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, hermano, le contesta al eunuco en el versículo 37, si crees de todo corazón bien puedes. Y las mismas palabras que Felipe le dijo al eunuco, esas mismas palabras nosotros se las decimos en esta tarde. Si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en carne. Y mandó para el carne y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco y le bautizó, gloria al Señor Jesucristo. Ahora, yo con esto no quiero decir que lo quiero bautizar ahorita. Pero si algún día usted tiene pensado bautizarse, el llamado es para usted. Todos los que no han sido bautizados, este llamado es para usted. Quiero orar por ustedes, por los que no han sido bautizados y por los que piensan bautizarse también. No digo que los vamos a bautizar ahora, ni en 2 meses, ni en 3 meses, pero si usted tiene pensado bautizarse algún día en agua, para que usted pueda ver el reino de Dios y pueda entrar en el reino de Dios, es necesario ser bautizado. Algún valiente, hermanos. Yo creo que esta palabra, este mensaje está grande. Voy a invitar a todos los que no han sido bautizados y queremos orar por ustedes.